Gracias a Dios por eso. Bueno, vamos entonces, hermanos, a la enseñanza en esta tarde. Y nada más déjenme encontrarla. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Dónde están los apuntes? Ok. Y vamos ahí, hermanos. Y obviamente quiero hablar acerca de la obra misionera. Quiero animarlos a que sigamos firmes, hermanos, haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio. Y yo sé que ya viene la conferencia de misiones acá. No sé si vamos a estar presentes acá, pero el ritmo lo va marcando mi esposa. En cuanto al embarazo, obviamente que sola no la puedo dejar en Rivera sola, en la situación que está en la ciudad, no puedo dejarla sola, no es una opción. Entonces, si mi esposa está bien, vamos a estar por acá, y si no está bien, bueno, vamos a quedarnos allá en Rivera. Obviamente que la prioridad en ese sentido es la salud de mi esposa, es su bienestar. Así que oren por ella. Nos gustaría estar, obviamente, nos gustaría estar en la conferencia, nos gustaría estar en la inauguración, y adelantamos este viaje, hermanos, previendo que más adelante quizás ella no pueda viajar. ¿Ok? Entonces, bueno, hermanos, vamos al tema de esta tarde. El tema se llama la obra misionera, una obra de gracia, hermanos. La obra misionera, una obra de gracia. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Falta poco ya para la conferencia, así que bueno, vamos calentando motores. Y que el Señor siga obrando, hermanos. Obviamente, como misioneros que somos, no podemos ser indiferentes a apoyar la obra misionera, hermanos. Los misioneros somos los primeros que tenemos que estar apoyando la obra misionera. Visitamos iglesias, hacemos diputación para poder juntar el sostén que nosotros necesitamos para poder llegar al campo. Y eso es parte, hermanos. Pero al mismo tiempo que el misionero está visitando, al mismo tiempo que el misionero está presentando su ministerio, el misionero necesita estar dando también a la obra misionera. Entonces vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1. ¿Están ahí? Amén. Amén. Dice, yo voy a dar lectura, hermano, usted solamente sígame con su vista. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces acá vemos, hermanos, que se estaba levantando una ofrenda para los santos. En sí, esta ofrenda para los santos no era una ofrenda para la obra misionera, pero vamos a ver, hermanos, el corazón que tenían los hermanos hacia la obra del Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿de qué manera nosotros tenemos que hacer la obra misionera? Acá nos da unas pautas y nos da una enseñanza de cómo tiene que ser. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Amén. En esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque me permites estar, Señor, en casa. Gracias porque puedo pasar tiempo una vez más con mis hermanos. Señor, gracias por esta preciosa iglesia que tú has levantado acá en Nueva Helvecia, que está haciendo luz, que está haciendo un faro, Señor, que está haciendo una antorcha que alumbra en este lugar de oscuridad, de tinieblas, Padre. Y Dios, te pido en esta noche que seas conmigo, que me des de tu gracia, que me ayudes para poder dar el mensaje, Señor, que tienes para mis hermanos, que tienes para nosotros, y que podamos ser bendecidos y edificados, Señor. Bendice a los niños también en su clase, te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el propósito de la iglesia, hermanos, ya todos lo sabemos, y es predicar el Evangelio, hermanos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me escuchan bien ahí acá? Sí. Si no, voy a comenzar a gritar. Perdón, hermano, tengo así ya, no sé, como 3 días, ¿no? Con la voz así. Hemos andado en Colonia, y cuando vamos viajando hacia donde estamos alquilando,
no viajo, hermanos, y todo el viaje sin hablar porque la garganta se me apaga. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo y que el Señor me ayude. Ok, hermanos, entonces acá vemos que los hermanos estaban interesados en dar y Pablo pone como ejemplo a los hermanos que se encontraban en Macedonia, hermanos. Y estos hermanos que estaban en la región ahí de Macedonia, eran hermanos que, de acuerdo al texto, al pasaje que hemos leído, hermanos, estaban deseando dar para esta obra de gracia. Y hermanos, es que la obra misionera, hermanos, es una obra de gracia. Sí, cuando el Señor envió a los discípulos y les dio autoridad para sanar enfermos, para liberar a los endemoniados, el Señor les dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hermanos, nosotros estamos en la misma situación. El Señor nos ha dado una salvación por gracia, una salvación que a nosotros no nos ha costado nada. Y hermanos, nosotros necesitamos tener el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Dar de gracia. Sí, entonces, dice Pablo: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y mire, vamos a poner atención. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Querido hermano, para poder dar a la obra misionera, para poder ayudar a que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, hermano, necesitamos dar con generosidad, hermanos. Sí, gracias porque ustedes son una iglesia generosa. Sí, gracias a Dios por eso, hermanos. Y el Señor ha bendecido a la generosidad de la iglesia. Pero hay un peligro, hermanos, hay un peligro que está latente. A veces pensamos que como ya hemos hecho algo, pensamos que ya está bien y que ya no tenemos que seguir haciendo. Sí, y el enemigo por ahí llega, hermanos, con esos pensamientos y nos hace estar satisfechos a veces y pensamos decir: bueno, ya, Señor, ya está, ahora que haga alguien malo que nosotros ya hicimos. Pero no, hermanos, la generosidad tiene que ser algo que sea constante, que sea permanente. Y acá dice: los hermanos de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Y abundaron quiere decir, hermanos, superabundar no solamente en cantidad, sino también en calidad. Haber en exceso hasta que se derrame. Y hermanos, la obra misionera necesita eso. La obra misionera necesita iglesias que estén en ese compromiso, hermanos, con el Señor, que primeramente, como dice acá, que se entreguen al Señor. Y cuando uno se entrega al Señor, hermanos, no va a ser complicado darse a lo que el Señor ama. El Señor ama la iglesia. ¿Sí? Y el Señor se entregó a sí mismo por la iglesia. Y hermanos, si nosotros amamos lo que el Señor ama, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener la misma actitud. Se dice Pedro que el Señor nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y hermanos, el Señor se despojó y dejó todo y vino a este mundo y se humanó. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. Y es que, hermanos, nosotros no somos diferentes de ese malhechor que estuvo al lado del Señor Jesucristo. Había dos malhechores, si te recuerda. Y uno se burlaba de él: y si tú eres el Hijo de Dios, baja. Es como que nada, tú que eres el Hijo de Dios, mírate dónde estás. Pero hubo el otro, hermano, la actitud del otro fue: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, sí, quizás no llegamos a los actos, a los hechos que hizo este malhechor que estaba al lado del Señor, que lo confesó. Pero hermanos, somos pecadores. ¿Sí? Y Efesios nos habla de nuestra condición pasada. Y Efesios dice: esto erais. Sí, hermanos, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha dado una nueva vida, nos ha dado un lugar en los cielos, una ciudadanía celestial, nos ha perdonado nuestros pecados, hermano. Hemos sido lavados. Y hermanos, en gratitud nosotros tenemos que ahora hacer lo que nos toca y dar a la obra misionera con generosidad, hermanos. Yo les mencioné la fe, una fe que se mantiene tranquila, es una fe, hermanos, que no va a crecer. Una fe que está en constante movimiento, hermanos, es una fe que va a ir creciendo, hermanos. ¿Sí? Hablaba con mi esposa cuando estábamos en diputación, hermanos, y nosotros hicimos diputación solamente un año.
un año. Recibí consejo de pastores experimentados y me decían, ¿sabes qué, hermano? Pero ¿para qué te vas a ir ya tan pronto? ¿Por qué no te esperas y haces mínimo 2 años de diputación? Y lo cierto, hermano, es que no hay un tiempo estimado para hacer diputación. Todo eso como el Señor te va guiando. Pero hermanos, hubo un momento en el que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que nos estancamos. Iglesias no se suman a nuestro ministerio, iglesias, ahora eso es desde mi vida, mi testimonio, mi experiencia, no quiere decir que siempre va a ser así. Y hermanos, pasando el tiempo con el Señor, le dije, bueno Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que las iglesias se sumen a nuestro ministerio? Obviamente que nosotros estábamos dando misiones, hermanos. Y el Señor me dijo, bueno, aumenta tu promesa de fe. Y hermanos, aumentamos la promesa de fe. Y es increíble cómo el Señor bendice. Nosotros aumentamos y hermanos, las iglesias comenzaron a sumarse a nuestro ministerio. Y el Señor nos permitió salir en ese año. ¿Sí? Yo recuerdo, nos parábamos delante de la iglesia y decía, bueno, hermanos, nosotros nos vamos, la primera iglesia que presentamos, hermanos, nosotros nos vamos en octubre al campo misionero Uruguay. Y hermano, ¿cuánto tienes? Nada, hermano. ¿Tienes boleto? No tengo nada. ¿Y cómo estás tan seguro que te vas? Bueno, el Señor va a proveer. Y esta era la respuesta, hermanos. Siempre confiando en el Señor. Y no quiere decir, hermano, que soy el único. No, no, de ninguna manera, hermano. Siempre reconociendo que es Dios quien hace las cosas. Pero, hermanos, una fe que no es desafiada, es una fe que se va a quedar ahí, que no va a tener un crecimiento, hermanos. Hay grandes hombres en la antigüedad, hermanos, y estos hombres hacían cosas inimaginables. Y uno de ellos me impacta, hermanos, porque yo creo que lo he mencionado acá bastantes veces. Es George Mueller, que alimentó a cantidad de niños, hermanos, ¿sí? Y este hombre no le pidió nunca nada a nadie. Y hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. El que hace las cosas imposibles para nosotros, Él las hace posibles. Él es el Dios de lo imposible. Pero hermanos, necesitamos dar pasos de fe. Pedro pudo caminar sobre el agua. Y después se hundió, perdió la vista al Señor. Pero hermanos, la generosidad que nosotros logramos tener o logremos tener va a ser en base a la fe que también tengamos en el Señor, hermanos. Entonces la obra misionera se tiene que hacer con generosidad, no solamente económica, sino con generosidad de tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el misionero necesita que las iglesias no solamente apoyen económicamente, sino que, como se hace acá, que las iglesias oren también por los misioneros. Y eso es importante, hermanos. Yo hablaba con un pastor y le decía, bueno, el misionero pasa muchas cosas, ¿sí? Sobre todo hablando con pastores locales, quizás pastores que nunca han hecho un viaje misionero. Ahí le decía, bueno, el misionero pasa muchas cosas, tantas cosas, el misionero pasa y él se las queda, él envía los reportes y en los reportes solamente va a poner lo que se permite poner, hermanos, pero hay cosas que en los reportes nunca van a aparecer. Entonces, ahí es donde, hermanos, las oraciones van a sostener el misionero, donde las oraciones de la iglesia, las oraciones de los santos. Pablo en Romanos pide a la iglesia de Roma que oraran por él, hermanos, siendo Pablo, o sea, Pablo, el apóstol, el Pablo que para nosotros es un tremendo ejemplo, un tremendo testimonio, pidiendo a las iglesias que oraran por él. Y eso es tremendo, hermanos, porque la obra del Señor, la obra misionera, es una obra espiritual. Y va a haber oposición, hermanos. No es de todos la fe. Va a haber oposición. Va a haber gente que se va a levantar y va a hacer problemas. Va a haber gente que va a llegar a una congregación y va a hacer problemas, hermano. Va a haber gente que mujeres que van a querer llegar con la esposa del pastor y van a hablar al oído y le van a susurrar y van a querer hacer problemas. ¿Por qué? Porque la obra misionera es una obra espiritual, hermanos. Y necesitamos con generosidad orar al Señor para que Él fortalezca a los misioneros. Hay un misionero que está por salir a Egipto, hermanos. Y Egipto es un campo complicado, hermanos, Egipto. Y este misionero, hablando con él, también es un buen amigo, me decía, ¿sabes qué, hermano? En el viaje de reconocimiento, él fue a Egipto y me dice, ¿sabes qué, hermano?
En Egipto, ahí en la iglesia en Egipto, hay ¿cómo se llama? Detector de metales. Porque a todos los que entran tienen que pasar por el detector y los tienen que revisar para ver si no llevan bombas o si no llevan armas. Porque ha pasado antes que dentro de la iglesia, de la congregación, se han hecho explotar, hermanos. Y hermanos, qué tremendo que hay misioneros que están dispuestos, hermanos, literalmente a dar su vida. Entonces, ellos pueden ir a la iglesia, no solamente ellos, sino toda la congregación, porque toda la congregación corre peligro. Están dispuestos, hermano, a dar su vida por la causa del Señor. Y eso me impacta, hermano. Yo soy misionero y acá hay otro misionero. Y ciertamente hay cosas que se extrañan de tu país. Pero, hermano, hay países que son todavía mucho más complicados. Entonces, hermanos, la obra misionera sí necesita ser generoso con la economía, pero también con las oraciones. Otra cosa que vemos acá, hermanos, que la obra misionera no consiste en sí si tenemos una buena economía o no. O sea, simplemente uno va a dar porque está en el corazón de uno apoyar la obra misionera. Estos hermanos de Macedonia no se condicionaron por su economía. Eso no fue un límite para ellos. Ellos tenían el deseo de participar, hermanos, y qué tremendo que hay iglesias con ese sentir, con ese deseo de dar a la obra misionera a pesar, hermanos, de la situación económica que ellos están pasando. Y esas iglesias, hermanos, son grandemente bendecidas por el Señor. Hay iglesias, hermanos, que nos apoyan con 500 pesos uruguayos. ¿Sí? Hay alguna, creo que nos apoya con 400 pesos uruguayos. Y hermanos, lo digo porque son mi iglesia, ¿no? Estamos en confianza, acá no va a salir nada. Pero, hermanos, ellos lo hacen con un amor dentro de sus posibilidades. Amén. Ellos lo hacen, hermano. Y uno dice, wow, Señor, dice, cuán miserable soy. Los hermanos de por allá, de un lugar recóndito, hermanos, entre el monte, y los hermanos están apoyando y se están esforzando con dar a la obra misionera. Y eso es tremendo, hermanos, el corazón que tienen los hermanos, ¿sí? Por apoyar la obra misionera. Y es maravilloso porque el Señor les bendice. Estos hermanos de Macedonia, hermanos, dieron mucho más allá de sus fuerzas, abundaron. Quiere decir aumentar, quiere decir crecer. Los hermanos de Macedonia, hermanos, se esforzaron para dar más allá de lo que podían dar. Y es que dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y recordemos, hermanos, que ellos no solamente eran pobres, sino que eran profundamente pobres. Profundamente pobres, hermanos. Y eso también es tremendo, hermanos, profundamente pobres, dando a la obra misionera. Es mi deseo, y yo creo que, yo sé que es también el deseo de ustedes, hermanos, y el deseo de cada misionero que llega acá al Uruguay, que el Señor comience a despertar el Uruguay, que haya un avivamiento en el Uruguay. Y esa es mi oración, hermanos. Pero recuerde, cuando hay un avivamiento siempre va a haber un precio que pagar, hermanos. Y yo hablaba con un pastor y le decía, porque estamos, hermanos, el mundo y el sistema gubernamental y así el mundo nos tiene bien enseñados y bien adoctrinados y nos hace creer que la economía del Uruguay es mala y nos hace creer que la economía de México es mala. Eso yo creo que es en todo el mundo. Uno va a otro país y dice, no, es que hay crisis. Y uno se pone a pensar y uno se pone a ver y yo me pregunto, ¿en realidad hay crisis en el Uruguay, hermanos? ¿Hay crisis en México? Bueno, acá solamente está el pastor Joel, que estuvo en México, que ya conoce. ¿Hay crisis en México, pastor? No. ¿Hay crisis acá en Uruguay? No hay crisis, hermano. Y tan solo basta salir a la calle y pasar donde está Don Juan, y pasar donde está al otro restaurante, vamos al supermercado, hermanos, a hacer el surtido. ¿Hay crisis? No. En México hay crisis. Tampoco hay crisis, hermanos. Yo hablo de cristianos. Sí, los cristianos
saliendo de la iglesia, se van a los tacos, se van a Burger King, a Carl Jr., se van a las hamburguesas de ahí y casi están igualando el precio de acá. No hay crisis, hermano. Uno invierte mucha plata, invierte en la ración de los perros. ¿Sí? Yo tengo 2 perros, hermanos, y es un presupuesto. Es un presupuesto también eso, los perros. Pero entonces, hermanos, no hay crisis. Entonces necesitamos deshacernos de todos esos enseñanzas y adoctrinamiento que este mundo enseña para poder seguir haciendo la obra del Señor, hermanos. No hay crisis. El Señor nos bendice, hermanos. Entonces, la obra misionera, hermanos, se hace con generosidad. Tenemos que dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, hermanos. Si damos de lo que tenemos confiando en el Señor, que Él nos va a proveer. Dice Mateo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es un principio, hermanos. Nosotros nos interesamos en lo que Dios le interesa y el Señor nos va a bendecir. ¿Sí? Pero, hermanos, necesitamos seguir ejercitando la fe. Gracias a Dios se ha hecho, vamos a decir, mucho, pero todavía falta mucho por hacer, hermanos. Y la fe necesita ir en aumento, la fe necesita ir creciendo. En segundo lugar, hermanos, los hermanos de Macedonia tenían sus ojos en las cosas de arriba. Tenían sus ojos en las cosas de arriba. Queridos hermanos, si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos, no sé si decepcionar, porque el mundo nos decepciona y uno permanece ahí. Pero tenían sus ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1, vamos ahí. Colosenses 3. Colosenses 3, 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Tenemos que mantener nuestra mirada puesta en la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Estamos acá de paso. Pedro dice que somos peregrinos y somos extranjeros, hermano. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos una ciudadanía allá en los cielos, hermano. Y también el Señor dice que tenemos que tener fruto. Y hermanos, ¿de qué manera vamos a tener fruto? ¿O qué es lo que nos va a ayudar a tener fruto? Manteniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, siempre mirando hacia las cosas eternas, hacia las cosas celestiales. Y hermanos, ellos buscaron el reino de Dios, ellos se preocuparon por el reino de Dios y ellos dieron e invirtieron a la obra de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, y no solamente seguir haciendo lo mismo, sino hacer un poquito más. Es imposible para nosotros quizás, pero para Dios no es imposible, hermanos. Para Dios no es imposible. Siempre tenemos que recordar que lo que ya se hizo ya está en el pasado. Que la victoria que ya tuvimos, ya esa victoria quedó en el pasado. Tenemos que ir hacia adelante, hermanos, de victoria en victoria. Y hermanos, la conferencia misionera se hace con el propósito de apoyar o de tomar otro misionero. Siempre, aunque sea uno, apoyar a otro misionero. Y a veces necesitamos hacer sacrificios nosotros, hermanos, para poder seguir apoyando a la obra, la causa de Cristo. Entonces necesitamos mantener nuestros ojos en las cosas de arriba. Y por último, hermanos, voy a ir más rápido ya para no alargarme más. Al dar a la obra misionera, hermanos, daremos testimonio de la gracia que nosotros hemos gustado. ¿Sí? Hermanos, decir que amamos a Dios es fácil. Y gracias a Dios por la iglesia. La verdad es que la iglesia es una iglesia maravillosa, una iglesia, hermanos, generosa. Pero necesitamos seguir avanzando, hermanos. ¿Sí? No podemos de ninguna manera detenernos. Necesitamos seguir avanzando y hacer más por la causa de Cristo. Y al dar a la obra misionera daremos testimonio
de la gracia de Dios, hermano. Daremos testimonio del amor de Dios. Vamos a volver a 2 Corintios 8. Daremos testimonio del amor de Dios. 2 Corintios 8. Dice, versículo 8: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La gracia, hermanos, de dar a los demás. Y hermanos, de esta manera el Señor va a seguir bendiciendo la iglesia. Sin duda que la mano del Señor está con la iglesia, hermanos. Es muy evidente cómo el Señor bendice la iglesia. Y eso es porque la iglesia se ha interesado en las cosas que Dios ama. Pero hermanos, no es el fin todavía. Necesitamos seguir firmes, siendo constantes, siguiendo adelante, hermanos, en lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo va a llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Tenemos que tener parte, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener parte. Se van a encontrar allá en el cielo quizás a un brasilero que nunca van a ver en su vida, y se van a acercar y él sí le va a hablar bien en portugués, va a decir, oh hermano, muy obrigado por todo lo que hicieron por mí, y nunca lo van a ver quizás acá en este mundo. Pero eso es fruto, hermanos, que va a abundar en su cuenta. Pablo dice en Filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y qué maravilloso es, hermano, el fruto que ya tiene la iglesia. Pero no todo termina ahí. No ha terminado, hermanos. Hasta que Cristo no venga, esto no termina. Cuando Cristo venga, bueno, entonces ya iremos con Él. Entonces ya habrá terminado. Pero aún no. Aún hay tiempo, y es el tiempo, hermano. Los campos siguen estando blancos. El Señor dijo hace más de 2000 años, los campos están blancos. Y los campos siguen estando blancos. Necesitamos seguir haciendo la obra del Señor. Yendo donde nosotros estamos, pero también orando y también dando para que otros podamos estar donde el Señor nos ha llamado. Entonces somos un equipo, hermanos. Gracias por su generosidad, en verdad lo valoramos mucho, pero sí tenemos que seguir adelante. Amén. Entonces ahí están los misioneros que como iglesia ahora están apoyando, hermanos. Ahí estamos nosotros, están en Argentina, en África, en Haití. Y qué bendición, hermanos, que este año pudiera estar alguien más ahí en el mapa, y que la iglesia teniendo parte, obviamente, con esa familia misionera. Qué maravilloso sería, hermanos. Así que vamos a orar, que el Señor les siga dando de su gracia para que puedan seguir adelante firmes apoyando la obra misionera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos has dado, Señor, a nosotros bienes materiales, económicos, para poder, Señor, seguir apoyando la obra misionera, Señor. Y el propósito es que cada persona, hasta el último del mundo, hasta el último rincón del Uruguay, pueda escuchar el Evangelio, Señor. Pueda tener la oportunidad de ir al cielo, Señor. Padre, gracias por nuestra iglesia enviadora. Gracias, Señor, por su generosidad. Gracias por el amor, Señor, que tiene para con nosotros. Señor, sigue bendiciéndola, sigue usándola, Señor, y gracias porque has provisto, Señor, has contestado aquella oración que por muchos años se tuvo, Dios. Gracias, Padre. Todo sabemos que proviene de ti, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Señor. Y gracias, Padre, pero siempre teniendo en mente que aún esto no ha terminado, Señor. Gracias, Padre, por todo. Sigue bendiciendo lo que resta de la reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Igualmente.